Hablábamos antes de la pausa de la ingeniería, inteligencia artificial, porque lo invitamos al ingeniero Margarelli a que venga a hablar como cada 15 días. Muy interesante. Ya hemos tocado el tema acá, el tema de la robótica, si esto es un desafío para nosotros los humanos, ¿no? Si ¿es competencia la inteligencia artificial? Bueno, a ver, por un lado la inteligencia artificial sí tiende a reemplazar algunos empleos, particularmente actividades específicamente muy monótonas, pero por otro lado genera una enorme cantidad de oportunidades. De hecho, si pensamos en Uruguay particularmente, hay una gran cantidad de empleos que tienen que ver con la informática y que tienen que ver con el generar esos sistemas de inteligencia artificial. De hecho, Uruguay se destaca por eso y hay una cantidad de empresas uruguayas que lo hacen extremadamente bien y lo hacen para el extranjero. Muy bien, pero de hecho hay un movimiento que se ha instalado en Uruguay y en el mundo de no permitir que las empresas lleguen a esa tecnología porque les está amenazando su fuente de trabajo, ¿no? Bueno, no cómo impedir. Yo creo que primero es importante, si te parece, definir de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial lo que hablamos es de sistemas que en base a grandes cantidades de información pueden aprender para tomar ciertas acciones. Un ejemplo de eso, un ejemplo bien básico primero de eso, es si yo digo a un sistema lo entreno para distinguir entre qué es un perro y qué es un gato, le doy una gran cantidad de imágenes a las cuales le digo, estas son perros y estos son gatos, y el sistema puede distinguir qué es un perro y qué es un gato. Se estarán preguntando, ¿para qué me sirve? No, claramente no es el escenario más útil, pero cuando esta misma inteligencia, que es la en definitiva de analizar imágenes, la llevamos a vehículos, esto implica que un vehículo puede distinguir en la calle de qué es una línea blanca, qué es una línea amarilla, qué es un transeúnte cruzando, qué es un auto que se está moviendo adelante. ¿Y en qué nos puede ayudar que el vehículo sepa eso, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, hoy hay ya una cantidad de vehículos que tienen conducción asistida que permite frenar en forma automática antes de una colisión o, por ejemplo, mantenerse adentro de las líneas blancas. Pero otros ejemplos de esto, llevado a la vida cotidiana y llevado a cómo la inteligencia artificial en varios escenarios lo que hace es, en lugar de reemplazar, potencia las habilidades de las personas, es en el área, por ejemplo, de la medicina y de la radiología. Hoy, en base a esas mismas técnicas de análisis de imágenes, yo, dada una radiografía, puedo hacer un primer diagnóstico con inteligencia artificial. Pero no para sustituir al radiólogo, sino que para que cuando el radiólogo vea la radiografía ya tiene un preinforme hecho y ya puede trabajar sobre esa información. Ese escenario hoy le llamamos aumentar las capacidades del humano. Entonces no es reemplazar, sino que es aumentar las capacidades. Tenemos varios ejemplos y varios ejemplos reales en esta línea. Y Eduardo, pero lamentablemente en la industria automotriz, en la parte de soldadura, se está prescindiendo del humano y se busca nada más que la robótica porque sueldan mucho mejor los robots que el humano. Ahí tenés un caso, Claudia querida, de desplazamiento de mano de obra humana a la máquina, ¿no? La máquina que hace el trabajo mejor que nosotros. Definitivamente, y ahí creo que es un desafío para todos como sociedad, porque justamente los humanos no somos, de hecho, no somos buenos en las tareas que son sucesivamente repetitivas. Claro, al contrario. Claro, ahí está el error. Le tenemos miedo a la inteligencia artificial en las cosas que son superlativas, ¿no? Que necesitan mucha inteligencia. La inteligencia artificial nos sustituye en las cosas más tontas, ¿no? En las cosas más obvias, como por ejemplo los peajes, que se va para eso ya, ¿no? De sustituir a lo que son las cabinas con personas que están cobrando un ticket, a que hacen bueno, que ahí también queda gente sin trabajo, ¿no? Y sí, pero eso son... Siempre hay un... Lo que pasa es que son tareas monótonas, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial piensa como los humanos, actúa como los humanos y además también puede tener un pensamiento racional. Y ahí te llevo, por ejemplo, al tema de las redes sociales, ¿no? Sí, bueno. Bueno, y la película que ya hemos comentado acá, que el dilema de las redes sociales, que de algún modo se está usando la inteligencia artificial, en este caso, la racional, para, bueno, decodificar nuestros gustos, nuestros intereses. Con una serie de algoritmos consiguen Si me dejan hacer una pequeña precisión, que es, no piensa, razona, sino es resuelve tareas específicas y puntuales. Esa es parte de la diferencia muy importante entre un sistema de inteligencia artificial y cómo procesamos nosotros. Y el cerebro. Nosotros somos capaces de analizar una imagen mientras analizamos un texto, mientras escuchamos un sonido y procesamos toda esa información en conjunto. Y cada uno la procesa distinto porque cada uno la procesa distinto y eso es algo del cual podemos hablar que tiene que ver con los sesgos con los que se puede entrenar la inteligencia artificial. Pero yendo a la pregunta concreta, la inteligencia artificial es extremadamente buena cuando resuelve una tarea
específicamente. Yendo al caso de las redes sociales, efectivamente las redes sociales han evolucionado en base a aprender de nuestros intereses. Y no solo la inteligencia, y no solo las redes sociales. Si vamos al caso de la música, Spotify, Claudia, Jimena, escuchan música, si las dos tienen gustos parecidos, les va a empezar a recomendar música en base a lo que aprendió de la otra, y así con cada uno de nosotros. Las redes sociales han evolucionado de aprender de nuestras preferencias. El like de Facebook, que hoy todos conocemos, el like hace 10 años no existía. Facebook no tenía el concepto de like. ¿Por qué se agregó el concepto de like en Facebook? Porque cuando yo le doy like, lo que le estoy diciendo a Facebook es, esto es algo que me gusta o me interesa. Claro. Eso, tan sutil, cuando yo le digo me gusta o me interesa, lo que está haciendo es lo está entrenando a Facebook. ¿Vieron lo que decíamos del perro y gato? Sí. Lo está entrenando a Facebook para decirle, esto a mí es algo que me interesa. En base a eso es que luego me va a mostrar información que me interese y me va a mostrar publicidad que me interese, que de hecho es el negocio que está por detrás. Ese es el... No, perdona, ¿puede fallar la inteligencia artificial? ¿Cuál es esa probabilidad de falla? La inteligencia artificial puede fallar de dos puntos de vista. Una, porque esté mal entrenado. Si yo la información que le doy está sesgada, y esto es un tema extremadamente importante porque cuando hablamos de diversidad de ideas, diversidad de religiones, diversidad de género, diversidad de razas, si yo un sistema no lo entreno con la diversidad adecuada, las decisiones o las sugerencias del sistema pueden estar sesgadas en base a la información que yo le di. Pasó con el COVID. O sea, el COVID movió todo eso, esos algoritmos que nosotros teníamos, de esas preferencias, de esos likes que dice Eduardo, se movieron tanto para el lado del COVID que la dejó media tambaleando. Claro, o sea, que no sabía para dónde arrancar y qué ofrecer. Yo no me podía invitar a ir a lugares, por ejemplo, ¿no? A concurrir a lugares. Me parece, enganchado lo que decía Jimmy, lo que comentabas al comienzo, ¿cuánto hay de la subjetividad del hombre en la programación de esta inteligencia artificial? Bueno, justamente, ese es el riesgo de los sesgos, tanto en la programación como en los datos que le dé. Hoy hay toda una disciplina y toda un área de trabajo que tiene que ver con cómo lograr la diversidad adecuada y evitar esos sesgos a la hora de crear y de entrenar. ¿No? La ética. Y los aspectos éticos, fíjense un ejemplo bien claro y uno de los aspectos hoy más álgidos, éticos alrededor de la inteligencia artificial. Un vehículo que conduce en forma automática y se le produce la situación adelante de que en un camino hay una persona y del otro lado hay 3 personas. Y el vehículo tiene que tomar la decisión de... ¿A quién atropellar? ¿A quién atropellar? ¿Ah? Y a eso le podemos poner una cantidad de condimentos. Si en un caso es una mujer embarazada y del otro lado hay 5 personas. Estos son problemas reales que hoy se están discutiendo en la academia respecto a cómo resolver ese tipo de escenarios y cómo entrenar a los vehículos autónomos en ese tipo de escenarios. Claramente aspectos éticos y aspectos de evitar los sesgos son extremadamente importantes y claramente cruzan disciplinas de la tecnología con aspectos filosóficos. ¿Y es de ciencia ficción pensar que en algún momento la inteligencia artificial nos va a dominar? Bueno, estamos extremadamente lejos de eso. Como decía, es importante puntualizar que donde estamos hoy y donde visualizamos diría, mediano plazo, es inteligencia artificial que es extremadamente buena resolviendo ciertas cosas específicamente. Por ejemplo, traducir texto o traducir una conversación. Hoy en herramientas cotidianas de los usuarios, de las personas del día a día, como Skype, me permiten tener una conversación en la cual yo hablo en español, tú hablas en alemán y nos traduce la conversación en tiempo real. Quiere decir que yo puedo hablar con un alemán en tiempo real y me lo está traduciendo con un nivel de precisión que está por arriba del 97%. O sea, es extremadamente efectivo y eso es, fíjense, eso es real, gratuito y funciona hoy. Y en eso es extremadamente bueno. De ahí a que pueda tomar decisiones, pueda tomar control de ciertas situaciones, estamos extremadamente... Yo me bajé una aplicación que traduce los maullidos de los gatos, que no sé si será tan cierta como esa. Bueno, polémica. Podemos experimentar. Después les cuento lo que dicen mis gatos. Eduardo, hoy en día estamos hablando por todo el tema del COVID de un posible colapso del sistema de salud, contando las camas, pensando en cuánto personal nos falta. Si el Uruguay estuviera aplicando la inteligencia artificial ya en un estadio avanzado, ¿tendríamos estos problemas o estos problemas podrían ser menores? Lo están haciendo, y no me quiero meter en un terreno que no me corresponde, pero el equipo de matemáticos
Y justamente parte de lo que aplican son modelos predictivos y ciertas técnicas de las que están en los fundamentos de la inteligencia artificial. Aplicado a la medicina, digo, ya en el sistema de salud, no tanto en las proyecciones que se hacen matemáticas que sí son tan válidas y que nos sirven tanto, pero pensando en el funcionamiento de un hospital, por ejemplo. Bueno, claramente la optimización del uso de recursos, que es algo también en lo cual se aplica desde para la optimización del tránsito, como también para la optimización de cualquier recurso escaso. Sí, es otro escenario de la utilización de inteligencia artificial, insisto, para administrar en forma efectiva recursos finitos. Muy bien. Bueno, muy bien, muy interesante. Otro día vamos a seguir conversando de esto. Luis Fablet tiene ahí una columna que no, le iba a hablar de Sox, que es la empresa esta que compró Jeff Bezos. El tema de los robots. La empresa que compró el auto autónomo, es un taxi, el robotaxi, ¿no? Que te subís y marcás la dirección y te lleva solito, ¿no? Ya está, además está en las últimas etapas ya para lanzarlo y para que esté operativo por lo menos en California. Sí, y el Uruguay que además está también incipientemente entrando en todo el campo de la inteligencia artificial. Sí, como decía, habiendo una industria de software y habiendo profesionales de muy, pero muy buena calidad, y de hecho diría es una extraordinaria oportunidad para Uruguay en términos de generación de empleo, la formación de profesionales en esta área, porque el mundo entero los necesita. Eduardo, muchas gracias por haber Un placer haber estado. Gracias. Te vemos creo que antes de la Navidad, por las dudas, bueno, feliz Navidad. ¿Cómo lo vamos a ver, Eduardo? Mirá cómo te recibimos hoy, Eduardo, lleno de Papá Noel, arbolito, todo, un poco de onda, ¿no? Mucho brillo. Un poco de onda, esperando los próximos anuncios del gobierno este jueves. Gracias, en serio. Un gusto. Gracias.